Buenas tardes. Se abre la sesión extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo para toma de posesión como académico numerario de la sección primera del ilustrísimo señor don Enrique Brinkmann Parareda. Excelentísimos e ilustrísimos señores, señores y señoras académicos, académicas, amigos todos. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ha incorporado en su nómina de profesionales de la primera sección, pintura, a un gran artista malagueño, Enrique Brinkmann Parareda, quien a sus próximos 74 años, que cumplirá el día 9 de octubre, continúa en plena actividad con una variadísima dedicación evolutiva, atendiendo no solo a lo que genéricamente se conocía o se conoce por pintura, sino también al dibujo, el grabado, a la litografía y serigrafía, incluso me parece recordar alguna incursión suya en el campo de la escultura. Perito industrial frustrado, pronto abandona esos estudios para dedicarse en forma autodidacta a la pintura. Su primera exposición es en Málaga en 1957. Se integra en el Grupo Picasso y colabora en el movimiento artístico del Mediterráneo. Marcha a Alemania, tiene problemas de residencia. Viaja por Europa, retorna al país hermano, se establece en Roma y regresa a su Málaga natal, alternando su trabajo entre nuestra ciudad y Madrid. No voy a seguir por este camino cuando un compañero de sección y especialista en todo lo que es Brinkmann, estoy refiriéndome a José Manuel Cabra de Luna, dará cumplida y documentada información. Sí, recoger algo que considero significativo, muy significativo, para acercarnos a lo sincero de su arte. Quien fuera catedrático de la Universidad de Málaga en sus primeros tiempos, Antonio García Berrio, dejó escrito en un estudio sobre la obra de un más joven Enrique Brinkmann. El gesto de facilidad que busca imprimir Brinkmann a sus elevadísimos productos es el cuño definitivo de la gracia reservado solo a los grandes maestros. Hace 20 años se inauguraba con Enrique Brinkmann una serie proyectada anual de libros monográficos sobre pintores malagueños a través de la Fundación Pablo Ruiz Picasso. Si en ese momento, en 1992, era un homenaje y se hacía justicia con el artista, 2 décadas más tarde, ahora en 2012, este acto de su toma de posesión como académico de San Telmo también tiene algo de homenaje, de reconocimiento y se continúa haciendo justicia. Sé bienvenido, Enrique. El secretario va a dar lectura al acuerdo de nombramiento del señor Brinkmann Parareda. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, en sesión ordinaria celebrada en Málaga el jueves 25 de noviembre de 2010, en la Sala de Junta de la Real Hermandad del Santo Sepulcro, cumplidos los trámites establecidos por los artículos 33, 35 y siguientes del vigente Reglamento Real Decreto 1795/1977, tomó el acuerdo de nombrar académico de número de esta Real Academia al ilustrísimo señor don Enrique Brinkmann. La propuesta vino avalada, como es preceptivo, por la firma de los académicos ilustrísima señora doña Rosario Camacho Martínez y los ilustrísimos señores don Rodrigo Vivar Aguirre y don José Manuel Cabra de Luna. Todo lo cual, como secretario, certifico, firmo y sello con el visto bueno de la Presidencia y se hace constar en el acta de la sesión de referencia. Málaga, 30 de marzo de 2012. Muchas gracias. Seguidamente, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Enrique Brinkmann, que va a pronunciar su discurso de ingreso, Arte versus Clic. Seguidamente. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por tus palabras tan amables. Señoras y señores, cuando mi amigo y académico JMC, lo digo con sus iniciales, para no tenerlo que señalar con el dedo, me propuso no hace tanto formar parte de la Academia de San Telmo de Málaga,
Sentí un sudor frío. Me llegó la hora, pensé. Tuve una sensación como la de estar entre la espada y la pared. Para aclarar rápidamente, antes que ustedes empiecen a molestarse, y con toda la razón, no se trataba de ningún desprecio hacia tan noble y antigua institución malagueña y las personas que en la actualidad forman parte de ella. Lo que me produjo semejante desasosiego era la constancia que tenía de que al ingresar había que pronunciar un discurso. Eso que en todas las academias se llama discurso de entrada a la academia. Posteriormente me enteré que los artistas plásticos teníamos algún privilegio, ya que con la donación de una obra a la academia nos podíamos librar, si queríamos, del trance del discurso. Aquello de momento me alivió, pero no me dejó del todo tranquilo. En el fondo, no era como decir, puesto que ya sabemos que los pintores sois bastante ignorantes, con que deis un cuadro os solucionamos la papeleta. Y claro, me piqué y le di mi aceptación a JMC con discurso incluido. Después vino lo peor. ¿Sobre qué les puedo hablar a mis amigos académicos en un acto tan solemne como este? Por ejemplo, gloria y orgullo de las artes plásticas en Málaga y su provincia, susceptible de convertirse en juegos florales y banalidades. Amores y desavenencias entre Málaga y Picasso, polémico y un tanto anticuado. La tradición biznaguera en la pintura malagueña, confieso no estar preparado. Al final tuve la solución. Imitaré a mi admirado Cioran, no en su estilo, naturalmente, que para eso hay que tener mucha categoría literaria, sino en la forma de estructurar sus libros. Aforismos cortos y no siempre relacionados unos con otros. Así que con dos textos que le lea a continuación, habré superado el trance de mi discurso académico, esperando la benevolencia de todos ustedes. De Kandinsky a Damian Hirst. En 1911, hace casi exactamente un siglo, Vasily Kandinsky publicó el primero de sus dos libros titulado De lo espiritual en el arte. 100 años después, es decir, ahora en la actualidad, el artista más conocido y reconocido del mundo, el más mediático, el más rico, según la clasificación de Art Price, Damian Hirst, nos habla de la erótica del dinero. En el comienzo de su libro, Kandinsky dice lo siguiente: toda obra de arte es hija de su tiempo. Muchas veces es madre de nuestros sentimientos. De la misma forma, cada periodo de la cultura produce un arte propio que no puede repetirse. El intento de revivir principios artísticos pasados puede producir a lo sumo obras de arte que son como un niño muerto antes de nacer. Pues bien, qué duda cabe que Damian Hirst y su obra es hija de nuestro tiempo. Para que el artista británico comente con total naturalidad y sinceridad el erotismo del dinero, es porque el devenir de la sociedad actual crea lo que en los medios de comunicación se llama el mercado del arte y sus productos. Quisiera, sin embargo, extenderme algo más sobre las palabras y el pensamiento de Kandinsky. El pintor ruso, como todos sabemos, fue el impulsor decisivo de la pintura abstracta, creando además un método propio de investigación y análisis de la técnica pictórica, así como una teoría de los colores que se han convertido en clásica a través del siglo XX. Mas Kandinsky no estuvo solo. Ese comienzo de siglo fue espectacular en la pintura
y en el estudio de las artes plásticas con la creación de la Bauhaus y la figura fundamental de Paul Klee. Por otro lado, pintores de la talla de Picasso, Juan Gris, Matisse o Miró revolucionaron la pintura con una fuerza y contundencia como no había ocurrido desde el Renacimiento. Es decir, todos estos artistas citados, unos más teóricos, otros menos, eran esencialmente pintores, artistas que utilizaban las manos, que se la manchaban de pintura, que sabían del olor del aguarrás, de las tintas cartográficas, que entendían de papeles, de su textura y de sus calidades. Sabían que mediante el arte la materia se vence a sí misma, y es en esa lucha, no contra la materia, sino en su dominio y complicidad, donde surge la vía espiritual e iluminadora de la que nos hablaba Kandinsky. Pero en este esplendoroso escenario del siglo pasado aparece otra figura de excepcional importancia que se llama Marcel Duchamp. Duchamp, pintor, creador de los ready-mades y persona de gran inteligencia, comenzó pintando bajo la influencia de los futuristas, siendo muy conocido su cuadro Desnudo bajando la escalera, que causó gran impacto en Estados Unidos. Fue dadaísta, aunque él nunca lo reconoció, y una personalidad de gran escepticismo hacia todo el arte de su tiempo. No solo fue escéptico, fue muy crítico con toda la pintura anterior, tachándola de pintura retiniana. Si Picasso, Kandinsky, Paul Klee, Juan Gris, Matisse, Miró, etc., dieron un vuelco a 300 años de Renacimiento, Duchamp crea el cisma en el arte. Ya nada vuelve a ser igual y esto dura hasta nuestros días. Si hay dos obras maestras que podrían ser ejemplo de este cisma, serían el Guernica de Picasso y el Orinal de Duchamp, titulado Fuente, y del que solo queda una reproducción fotográfica. De estas dos obras o tendencias tan divergentes entre sí, la que triunfa de forma rotunda, condicionando todo el arte hasta nuestros días, es el Orinal de Duchamp. O dicho de otra forma, Duchamp tenía razón y Picasso no. Duchamp, con sus ready-mades, nos viene a decir que todo artista lo que señala como arte es arte. Nadie es quien para cuestionarlo, ya sea un orinal, un cepillo de dientes o un montón de tornillos. El objeto que se escoja no hay por qué manipularlo, o como se diría hoy, personalizarlo. Duchamp, como buen dadaísta, inteligente y no carente de humor, realizó muchos ready-mades que hoy se admiran en los museos casi como actos de fe. Sin embargo, aunque deliberadamente se apartó del arte para jugar al ajedrez, estuvo pintando hasta el final de sus días. Otra figura clave que completa a la de Duchamp fue por los años 50 la del artista alemán Joseph Beuys, gran dibujante, grabador, creador de instalaciones y yo diría de personalidad profundamente mediática. No se cansó de repetir una y mil veces en conferencias, foros internacionales o documentas de Kassel que todos los seres humanos somos artistas, que la distinción entre artistas y no artistas son reliquias de un pasado burgués y elitista. La simbiosis del pensamiento de Duchamp y Beuys nos lleva a la conclusión de que hacer arte es cosa de todos y a su vez cada cual es dueño y señor de decir esto es arte porque lo digo yo, que para eso soy artista. El resultado, la banalidad, el conformismo, los mercados y el facilismo conforman nuestro tiempo. Es el triunfo de Duchamp y Beuys
convertido en la academia del siglo XXI y bendecidos, como no, por las ferias y los mercados. El artista que se enfrenta al arte con profundidad, con lucha interior y por el camino de la emoción, alumbrará a niños muertos, nos dice repetidas veces la crítica internacional y la mayoría de los estudiosos del arte de hoy. Los que aún pintamos e investigamos en las distintas tendencias, técnicas y materiales diversos, no somos más que últimos vestigios del romanticismo. Y la pregunta que me hago, no sin cierta frecuencia y desolación, es: ¿no me ocurrirá, como a todas esas personas mayores de todos los tiempos que siempre dicen que los jóvenes no tienen la razón? La siguiente se llama Rembrandt me produce un clic. El arte a lo que está conectado es a un clic. Voy a tratar de explicarlo. Hace poco me compré una aspiradora marca Dyson americana con una nueva tecnología para la succión capaz de aspirar el impalpable polvo de grafito que utilizo en mis cuadros. Al sacar el aparato de la caja y tratar de montarlo siguiendo las instrucciones del manual, decía algo así como: coja usted la manguera A e introdúzcala en el orificio B y presione hasta oír clic. A continuación, en el selector H, introduzca la escobilla C, presione hasta oír nuevamente clic. Así todo el montaje de la aspiradora iba acompañada del gratificante sonido del clic. Todo eso, naturalmente, según las recomendaciones del manual de instrucciones, porque en algún momento no sonó el clic, con el consiguiente terror a que aquello no quedara suficientemente fijo y el polvo se pudiera extender por toda la casa. Que suene el clic, eso es el arte. Un clic que nos llega directamente al cerebro y una vez percibido nos deja una sensación muy potente, como si buscáramos algo desconocido que de repente lo encontramos y que tampoco sabemos muy bien en qué consiste. En sí, el clic es fantasmal y de muy raras apariciones. Lo contrario de la aspiradora, donde casi siempre sonaba el clic, en el arte es un fenómeno muy infrecuente. El recuerdo más antiguo que tengo de esta sensación fue siendo muy joven al ver en Estocolmo el cuadro de Rembrandt, El juramento de Claudius Civilis, un cuadro de formato grande de aproximadamente 2 por 3 metros y de composición parecida a una sagrada cena. El personaje central es un rey tuerto de pie detrás de una mesa y con una espada en la mano. Está a su vez rodeado de cortesanos semiborrosos en un acto de conjura. Al verlo de lejos, tiene algo de dibujo de gran tamaño sobrecogedor, pero luego, viéndolo de cerca, es un cuadro de la misma técnica muy empastada que todos conocemos de Rembrandt. En ese cuadro hay algo que tiene y no tiene nada que ver con lo allí representado. Es en sí una obra inexplicable e inquietante que de nada sirve analizar la excelencia de su técnica, su composición o su luz. Uno ve el cuadro y a su vez siente una presencia. Mejor aún, es una presencia la que reside en el cuadro que pone de manifiesto una naturaleza desconocida con la incertidumbre de su posible bondad o maldad. Los encuentros con este tipo de obras son de por sí muy raros, y yo diría que precisamente por su rareza y su atemporalidad los buscamos incesantemente. Acabo de decir atemporalidad porque clasificarlo de obra maestra de uno de los mejores pintores del barroco holandés es decir casi nada. Es una simple clasificación, una etiqueta. En el caso de Rembrandt, creo que él fue consciente durante toda su vida de que al cuadro había que incorporarle presencia,
fantasma o como se le quiera llamar. O dicho de otra forma, tenía hondura suficiente para hacerlo. El ejemplo de la obra de Rembrandt es el que, con mayor o menor fortuna, he tratado de aplicármelo a mí mismo desde que empecé a pintar. El camino es el de la introspección. Pienso que el arte no es creatividad y me parece equivocado las continuas referencias que se hacen sobre la creatividad de los artistas. Las peras, las manzanas, los animales y las plantas son de la naturaleza y el resto, desde los bolígrafos a los aviones, producto de la enorme creatividad humana. Para mí el arte es iluminar, poner luz donde antes había sombra. Es como ir por una cueva con una linterna buscando algo que nos pertenece, pero que tampoco sabemos lo que es. Cuando lo encontramos se produce el clic, el flash, la iluminación. Si el camino ha sido dificultoso, el encuentro ha de parecer fácil porque en realidad aparece en su espontaneidad, ya estaba allí. No ha sido creada, ha sido desvelada. Lo que normalmente llamamos la técnica, para mí no es más que las trampas que se ponen para cazar al fantasma o a la presencia. Y claro, como se trata de una presencia muy personal, de nada sirven las trampas al uso, las ya establecidas. Las cosas nunca están claras desde el principio porque la naturaleza de la pieza, de la pieza a cobrar es desconocida, escurridiza y generalmente tramposa. Es frecuente que una vez identificada la presencia y colocadas las trampas en sus debidas posiciones y tomado el tiempo necesario y adoptado la postura conveniente, la forma capturada sea mera fotocopia, cartón piedra o basura mental. Así que vuelta a empezar y a corregir estrategias, marginando las irritaciones, los actos imperativos y el griterío interior que la ahuyentaría definitivamente. De suma importancia es el trazado preparatorio, bien a tiza o carboncillo, por donde debe transcurrir, teniendo siempre preparados los materiales untuosos y los cebos convenientes para la seducción, arrastre, captura y fijación de lente. Y todo en su máxima rapidez, pues la lentitud deviene en pensamiento y este en racionalidad penosa. Como no se sabe de qué se trata, es posible estar delante y no verlo. Y si se ve sin las adecuadas estrategias preparatorias, la captura se hará mancha y esta en infame borrón. Y así una y otra vez, pues la presencia, fantasma o clic se deja capturar en contadas ocasiones. La mayoría de las veces son virtuales y no reales. Las virtuales relucen durante algún tiempo, pero devienen en apagamiento, haciéndose opacas, y las reales pueden que sea como un sueño que no se alcance nunca. Sabido es que el arte de la pintura carece de tiempo. No es como la música que nos lleva al trance en su melodía o en su disonancia, ni como la literatura que a través de sus páginas nos trastorna, ni siquiera como la poesía que en su brevedad se extiende. La pintura, al carecer de tiempo, se nos presenta dramática, va al cerebro y allí estalla. Después se hace el tiempo para aproximarse y observarla, analizar su naturaleza, la estrategia de captura, la calidad de sus trampas, su fijación, la realidad de su materia o la levedad de su sustancia. La extrañeza será la garantía de su verdad. Hay de ser pieza reconocida, amañada o repetida. Se convertirá en niño muerto antes de nacer, como decía Kandinsky en su poética Alma rusa. La extrañeza ha de transportarnos
en su unidad de presencia desconocida. Y ya sabemos que si intentamos analizarla, se escapará y nos confundirá por ser sustancia caprichosa. Hasta aquí mis aproximaciones literarias de lo que entiendo yo como el camino del arte de la pintura. El trance del discurso de entrada en la academia lo doy por acabado y les agradezco a todos ustedes la paciencia que han tenido al escucharme. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores, señores académicos, quiero decir, señoras y señores. Créanme que cuanto les voy a leer seguidamente es rigurosamente cierto, y si no, Enrique está ahí para desmentírmelo. No hace mucho estuve en su casa, como siempre, pues primero ver las últimas cosas, y como siempre son muchísimas, porque Enrique es un trabajador incansable. Quedamos en que me iba a dar una copia de su discurso, que ya lo tenía preparado, pero en un momento le dije, no, Enrique, prefiero que no me des nada, a ver qué pasa. Entonces, esto es lo que, sin conocer lo que él había escrito, he escrito yo. Cuando Enrique Brickman me pidió que efectuase su laudatio de ingreso en esta academia, convinimos en que mis palabras no iban a ser dichas desde una posición privilegiada. Es decir, yo no conocería su discurso de ingreso antes que el resto de los académicos ni de los amigos que nos acompañasen. De esa forma, mi intervención no se constituiría en una contestación preestablecida, algo que aparentemente se improvisa, pero que en realidad está muy elaborada. Temía caer en la tentación de limitarme a replicar a sus palabras y, prendido en la inmediatez, olvidar lo demás. Estaba convencido de que el discurso de Enrique sería, y así ha sido, cargado de hondura y de sabiduría, pictórica y humana. Y sabía así, porque no en vano nos conocemos hace muchos años, pero precisamente por eso sé que su obra es más, mucho más, que todo lo bueno que aquí ha dicho esta tarde. Y es que Enrique es un pintor que ha pensado sobre la pintura y lo ha hecho desde una doble perspectiva. En cuanto manifestación artística incardinada en una tradición cultural y en cuanto oficio en tanto técnica para superarla. Es decir, y apelando a la terminología de los místicos españoles clásicos, considerándola
tanto como un saber de ciencia, cuanto contemplándola como un saber de experiencia. Por la primera, Bridgman llega a saberse conectado con su admirado Rembrandt, pero al mismo tiempo, y porque no son tan distantes entre sí, también con Sito Umbli. Del maestro holandés tomará en algunas de sus épocas la suntuosidad de sus claroscuros o el equilibrio de su composición, y en todas y para siempre una concepción del hombre como oro y barro, capaz de estar al mismo tiempo en lo más alto y en lo más bajo, en el palacio y en el estercolero. De Sito Umbli, el maestro americano que se prendó de la cultura italiana y con ella de Europa en general, aprenderá a poner en práctica ese difícil consejo zen de la sabiduría. Piénsalo mucho, hazlo muy rápido. Hablábamos también de su contemplación de la pintura como un saber de experiencia, y esa perspectiva le servirá a nuestro artista para aprender, lo que podría parecernos una verdad de perogrullo, pero que no a todos los artistas plásticos les es dado conocer, y es que la pintura se hace haciéndola, y esto no es una reiteración. Él sabe que el gesto pictórico se asienta en capas profundísimas de nuestra actividad cerebral, muy anteriores a lo que conocemos por razón y que en parte la cimentan. Y ese respeto admirativo hacia lo que la mano es capaz de hacer aún antes de que la orden le sea dada, es la que ha hecho posible uno de los rasgos más significativos de su carácter como artista. Porque Enrique Bridgman va por delante, siempre da un paso más en las oscuras provincias del riesgo, lo que le lleva a vivir plásticamente en una inagotable e insobornable vocación investigadora. Cuando ya parece que se ha instalado en un territorio de seguridad, cuando sus seguidores habíamos logrado familiarizarnos con una etapa y comenzábamos a hacer la nuestra, el pintor nos sorprende en su siguiente exposición con algo radicalmente distinto, es decir, con unas obras diferentes desde la raíz, pero al tiempo hijas de un latido común. Consigue así algo tan difícil como que de cuadros muy distintos podamos predicar con certeza que todos y cada uno son un Bridgman. A veces los giros, los cambios, son de tal naturaleza que nos llevan a la más absoluta perplejidad. Y así, en horas 24, el gran informalista es capaz de hacer que nos plantemos ante un centón de obras en las que la geometría es visible hasta impregnar toda la estructura compositiva. Y como decía, en cualquier caso, estaremos ante un Bridgman. Porque en todos ellos respira el mismo latido de una sensibilidad extrema, y sin embargo creo saber lo que digo, muy poco mediterránea. En él su origen centroeuropeo se evidencia, y lo que es grave aparece como grave, y lo leve casi se nos escapa fundido en el papel, con el lienzo o con esas mallas que tantas alegrías le han dado y tanta emoción le produjeron al descubrirlas. Voy a hacer una afirmación de la que me hago plenamente responsable. La ya ingente obra pictórica de Enrique Bridgman se constituye como una de las aventuras artístico-intelectuales más potentes de nuestro tiempo. Su afán por ir más allá, su no temor a encontrarse con la nada pictórica, asediando lo vacío y retrocediendo para volver con más ahínco, abordándolo y envolviéndolo sin descanso, ha hecho que su pintura se coloque en el arriesgado lugar donde puede dejar de serlo. Algo así
como el titánico esfuerzo de Samuel Beckett por conducir a las palabras al sitio donde quedan vacías, para poder decir con el lenguaje lo que aparentemente el lenguaje no puede decir. Así Enrique Brinkmann. Su obra está representada en innumerables museos, de los que bastará con citar algunos para darnos cuenta de la consideración que a la misma se le tiene. MoMA de Nueva York, Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Albertina de Viena, Bellas Artes de Bilbao, Calcografía Nacional, Biblioteca Nacional de Madrid, Fundación Juan March o Fundación La Caixa. Sus cuadros han viajado innumerables veces a la Feria Internacional por Excelencia, a Basilea, y muchísimas más a Arco. ¿Y qué decir de su obra grabada? Con ella ha recorrido todas las técnicas y en muchas ocasiones sus investigaciones gráficas le han ido abriendo nuevas vías en su pintura. Ha impartido cursos en la propia Calcografía Nacional y en la casa natal de Goya en Fuendetodos, y sus grabados, algunos de inmenso tamaño, están representados en los mejores museos de gráfica nacionales e internacionales. Enrique Brinkmann, en este convulso y confuso tiempo, me refiero, claro, a los últimos 30 o 40 años, escogió de modo claro, frente a la vía de explorar el arte fuera del arte mismo, que ha sido uno de los caminos más exitosos en el presente y en un próximo pasado, eligió el camino de insistir en la pintura, de explorarla, de explorarse hasta el límite a través de ella, profundizando más y más en el enorme hueco de soledad en la que todo artista acaba transformando su vida. Una aventura así, donde se van quedando prendidos en las obras jirones de belleza mezclados con la estupefacción más absoluta, no solo sirve al que la hace, pues a todos nos ayuda a descubrir que, a pesar de todo, hay nuevos modos de amar al mundo, a los demás y a nosotros mismos. La Academia de Bellas Artes de San Telmo me ha prestado su voz en esta tarde para poder decirle a Enrique Brinkmann: bienvenido seas a esta casa. Tu obra y tu persona la hace ser desde hoy más grande. Gracias. Se da por terminado el acto y se levanta la sesión. Gracias.